Malas noticias ayer, hombre. Primero, porque era compañero. Y segundo, porque siempre que desaparece alguien, pues el mundo se hace más pequeñito. Un poquito. Sobre todo alguien que tiene su importancia. Y es que estaba joven. Alfredo Palacios falleció ayer. 72 años. Sí. Pero venía de una enfermedad, había estado internado. Tenía varios padecimientos ya, Manelik. Él ya hace tiempo había sido operado por divertículos. Pues, bueno, hace tiempo, hace 2 o 3 años. Pero de ahí le vinieron varios problemas. Y tal vez diciembre, enero, había tenido nuevamente problemas muy severos de circulación. Y se le complicó con un problema renal. Entonces él ya no asistía a cabina, yo creo que fácilmente desde el mes de diciembre, enero, ya de esa hospitalización en la que estuvo muy grave, ya no regresó a cabina. Y todavía no empezaba este asunto de la pandemia. Después, con lo de la pandemia, estuvieron pasando programas grabados un tiempo, cuando estuvo muy delicado. Después regresó él transmitiendo desde su casa, después nuevamente estuvo ya al aire, y con lo de la pandemia también unos días estuvo recluido, pero él comentaba al aire que no podía caminar bien ya. En silla de ruedas alguien me dijo Sí, que sí. llegaba a su programa en estas últimas fechas y tenía su jale. Sí. Mucha gente lo seguía, mucha gente iba a su salón de belleza todavía, a pesar de que creo que ya habían pasado sus mejores momentos como estilista. Sí, ya había su época en la que era el estilista de las estrellas, de Silvia Pinal, de Verónica Castro, de Maribel Guardia, de varias, pues ya había pasado, ya. Ahora es otra forma. ¿A quién ves con aquellos peinados que usaba Silvia, o los los rizados que usaba Verónica? Ya todas de pelito lacio y suelto. Ya no necesitan un estilista de mano, de buena mano, para que les corte el pelo. De trato difícil. Todas eran sus comadres. Todas, Pero por eso con todas se peleó. Comadre Silvia y mi comadre que se... Sí, con todas terminó peleado por eso mismo. Como eran comadres y tenían sus secretos, pues terminaban mal. Sí. Pero era de trato difícil, ¿verdad, Dora? A ti también te tocó. Bastante difícil. Un hombre que no se distinguía por su discreción, tanto en su hablar, en su conducta y en su vestir. Invariablemente nos topábamos con él a la hora de la salida del programa en el elevador. Grosero, altanero. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser majadero. Y él se caracterizaba por eso. Su trato en pantalla o a través de la radio era muy cordial, muy amable, pero fuera de ahí era un grosero. Sí, Sin era embargo, rudo, muy difícil. sí, un hombre muy difícil y además muy déspota. Mira, yo creo que te puedes revestir de cultura, te puedes llenar de aprendizajes a lo largo de la vida, pero hay algo que no puedes negar o que no debes negar, que es tu origen. Y en ese sentido era hasta elitista, era, no sé cómo llamarle, la verdad. Su actitud muchas veces y sus desplantes, al toparnos con él o al ver que se topaba con alguna otra persona, hablaban de su soberbia, eh, como toda una diva. Y yo creo que no basta con parecer, hay que nacer diva. Y él no lo era. Logró, sí, grandes amistades, grandes contactos, porque atendió en una época a esposas de políticos y eso le favoreció relaciones muy importantes, pero que al final del día, cuando una relación no es sólida, desapareció.
desaparecieron y él se encargó de alejar a muchas otras personas por su forma de ser. Pues entonces ahí está, tal vez la decadencia en su programa en un momento, porque ya no tuvo la misma popularidad. Sin embargo, tenía su grupo de seguidores, eso sí, que crecieron o maduraron con él. Padrino de Cristian Castro, por eso era comadre de Verónica, de Olga Brinsky, de mujeres que brillaron en su época, y además era el poseedor de todos sus secretos, contado por él. No lo estoy inventando, contado por él, que muchas veces las ayudaba para triangular ciertas relaciones. Y eso pues fue parte de su éxito, digamos, en el medio artístico. Los dos colaboradores eran muy simpáticos. Me acuerdo que oía trozos del programa y sí, los trataba a patadas, pero eran muy simpáticos. Ay, no, a mí simpático no me parecía. Adela era su mejor amiga aquí, entonces No. Es que, sí, ahí sí lo está defiende, porque se una identificaban. visión distorsionada. No, Sí. no. No, Entonces, tuvimos roces personales, Sí, muy Sé de difíciles. los que hablo, así, face to face, sin la mínima provocación. Pero pues a veces hasta le faltaba un poquito el valor, porque aventaba las cosas sueltas en el elevador o en los pasillos. Casi te lo digo a ti, mi mano, entiéndelo tú, mi compañera de estudio. No, una persona no difícil, grosera, Grosera. soberbia. Sí, y Tenía su- misógino además. pues era su papel y Obvio. era su labor que le tocaba desempeñar, la hacía muy bien. Él encontró Sí, su programa sí, su pero personaje y lo desarrolló con base a eso, a lo que él quería representar. Ahí fue muy exitoso, en la radio fue muy exitoso, 30 años 30 años duró. duró Y su sí, programa. y sí tienes razón, tenía un público cautivo numeroso, pero de eso a que haya sido un hombre con mensajes positivos en la radio, desde mi punto de vista hay una gran ventaja. ¿Cómo? Que tuviera mensajes positivos en su programa. Los tuvo, le hablaba a la gente directamente y los hacía reaccionar, los hacía empujar. Él mismo era una historia de éxito y lo platicaba. Salió de Veracruz y vámonos, triunfó, porque venía con hambre, con desesperación. No, sí fue una ayuda, su programa sí, era importante. Daba consejos. Claro, y para mucha gente era muy importante. De todo tipo, no solo emocionales, sino de recetas de cocina, cuándo cortarte el cabello, qué te puedes poner, y eso atrae a las mujeres. Era algo nuevo, era algo efectivo, consejos como hacerle para que te cases, todos sus rituales de fin de año eran maravillosos, que si el árbol de blanco, que si el árbol de rosa, y todo con un significado, y además era ameno. Yo lo acabo de decir. El personaje de la radio era ameno, era divertido, las personas le hablaban para consejos románticos, pero fuera de eso, fuera de su estudio, fuera de esa imagen, no, ya no era el mismo. A mí sí me dolió la muerte de Alfredo Palacios mucho, deja un espacio que a ver quién llena, porque indiscutiblemente tenía su lugar, su cartel y su valor muy amplio en la radio, Alejandro. Pero sabes que sobre todo para los que nacimos híjole, ya se oye muy fuerte decir, los que nacimos en el siglo pasado, Ay, y que generalmente escuchábamos la radio, o sea, es un referente en que era una voz. Sí. O sea, tú podías haber escuchado, digamos, FM, y de pronto te atravesabas por algún u otro lado, Alfredo Palacios. Comprabas el teleguía, que fue aquella, sobre todo para las nuevas generaciones que seguramente ya no tienen ni idea de eso, pues era el referente para poder conocer la programación. Entonces venía el reportaje. Es decir, no es de estas figuras que se convirtieron como icónicas dentro de los medios de comunicación, sí, por este tipo de cuestiones, ¿no? Estos consejos,
era el estilista de las estrellas. Por ahí yo me acuerdo quizá no sé si una entrevista con Verónica Castro, se llevaba muy bien con ella. Es decir, era un nombre que lo sabías, que lo tenías. Y ayer las redes sociales, todo el mundo, cuando menos, ya sea que un chiste macabro o un reconocimiento por también tuvo mucho tiempo en la radio, pero se ve que la gente sabía de quién se estaba hablando. Y creo que eso es algo que también es parte de esa historia que yo insisto que algún día habrá que contar, de todo lo que ha sucedido en la radio. Ha de haber mil y una anécdotas interesantísimas de todo tipo, y desde luego tendría que aparecer en un par, cuando menos. Sí. Liliana. Es que fíjate que es de esos personajes que está en la farándula sin ser un actor, sin ser un cantante, pero se encontraba cerca de todos estos personajes que de alguna manera han llamado la atención en la sociedad, en la parte ligera, ¿no?, de la historia del mundo. Yo me acuerdo que siempre escuchaba dos nombres. Uno era Alfredo Palacios y el otro era Mitzi, que eran los que estaban siempre arreglando a Verónica Castro, a Lucía Méndez, a Dulce, a pues todos los que estaban en el medio, ¿no? No agradable. También lo traté, también me tocó vivir ciertas experiencias con él, en entrada y salida del programa, de la oficina, pero creo que fue su forma de ser, duro, no lo consideraría yo Dulce ni siquiera en su programa, porque también ahí los comentarios que luego hacía eran bastante agresivos, pero la gente los buscaba y como sea fue como se distinguió, y de alguna manera por esa claridad, tal vez dureza, tal vez esa forma despectiva muchas veces se trataba de la gente, pero la gente se sentía considerada, se sentía como sacudida de alguna manera con sus consejos. Dora. Y bueno, fue su estilo. Fíjate que estoy recordando, estamos hablando del hombre en la radio, estamos hablando del hombre fuera de radio, pasillos, elevadores, todo. Pero había otro Alfredo Palacios, el que estaba en su estética, en su sala. Recuerdo una anécdota donde una persona me comentó que llega con él para pedirle que le ponga pestañas postizas. Y él le pregunta ¿por qué? Dice, estoy en tratamiento de cáncer. Le cortó el pelo, le hizo una peluca especial para ella, le puso pestañas postizas, uñas, no le cobró un quinto, se lo regaló todo y le dijo, viéndole el rostro, le dijo, tú te vas a salvar, tú la vas a librar. En donde esté, espero que me esté escuchando. De esto hace 27 años. Y todavía el año pasado, afortunadamente, estaba viva esta persona. Y ese detalle de Alfredo Palacios, a ella la hizo sentir muy bien porque tenía un evento muy especial, en donde muchas personas que la recordábamos como una mujer muy atractiva, pues íbamos a ver el golpe de la quimio. Y no, llegó como siempre, deslumbrante, guapa, su larga cabellera, todo obsequio de Alfredo Palacios. Ese era el otro Alfredo Palacios, el de la estética, el de su salón de belleza, el que se sensibilizaba ante el dolor de una mujer que solo quería pestañas porque era para lo que le alcanzaba, y él le regaló todo. Eso habla de un ser humano valioso. Bueno, sí. Me quedo, como dijo Alejandro, entonces lo subo hasta ícono cultural. Sí. Sí, sin duda. Una voz representativa de una época que se apagó el día de ayer. Cuando yo sea millonario, tú te vas a vestir con la paloma Picasso. Cuando yo sea millonario, tú te vas a peinar con don Alfredo Palacios. Cuando yo sea millonario. Mensaje de internet. Toc toc. Solo entro a expresar mi sentir. Adiós, Alfredito Palacios. Hermoso ser de luz, o más bien hasta algún día. Virginia Sánchez. ¿No vas a decir algo bueno de quien no está? Mejor calla. No, porque estamos hablando de un complemento variopinto. Hay distintos niveles de un personaje de vida. Y es un comentario porque lo conocimos. Nada más, un poquito de lo que fue para nosotros. Cada quien ya dijo su opinión de él, pero de eso se trata. Miren, a mí me sorprende mucho
cuando murió Carlos Monsiváis. Todos hablaron bien de él, salvo uno que en repetidas ocasiones ha dicho cómo era difícil, duro y vengativo. Uno que trabajó con él. Pero se requiere también valor y eso nos pinta a la persona, pues mejor, son seres humanos, todos tenemos claroscuros, ratos buenos y ratos malos y otros peores. Jorge Ibarra Ramírez, Dora, no critiques a un ser que ya no es de aquí, no es justo, ya no se puede defender, haya sido como haya sido. No es para Fíjese, no, don Jorge, perdón, pero no solamente hoy que ya no está entre nosotros, en su momento también lo comentamos, cuando era nuestro vecino. Sí. El malestar porque fue público y notorio dentro de la estación y en una hora en que todo el mundo estaba entrando y saliendo. Entonces, no es malo hablar de quien ya no está. Estamos haciendo recuerdos, estamos haciendo una imagen de él, unas semblanzas, muy por encimita si quiere, pero el hecho de haberlo vivido y de haberlo conocido, de haber estado en medio de la situación, nos da ese derecho, como ven. Eneria Medina, Manelik es igual que, como dijo la señora Dora, era Alfredo Palacios, insufrible y sangrón. Hágamelo bueno, 30 años de programa, con eso me conformo, Dora. No, yo creo que no. No se confunda. Mire, una cosa es el tener el trato directo con el señor Alfredo Palacios porque nos topábamos con él. Y él fue el que destapó la situación en su programa. Él fue el que hizo una serie de comentarios referente a nosotros. Él lo dijo. Entonces, eso es una cosa. Y la conducción y la forma de ampliar, corregir, aumentar el contenido de lo que decimos, viene de Manelik para nosotros, pero también de nosotros para Manelik, no se preocupe. En eso consiste la comunicación, precisamente en eso. Y este es un medio de comunicación. Entonces no hay punto de comparación, no se confunda.